Vamos a la enseñanza del día de hoy. El día de hoy es una enseñanza cortita, pero yo espero que nos deje una buena lección. Los invito a que me acompañen a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, estamos delante de ti en esta noche, pidiéndote, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo, Señor, sobre todos los que estamos aquí presentes, para que podamos recibir tu palabra de la manera correcta, Señor, que no lo hagamos solamente como un aprendizaje técnico, teórico, que no sea nada más una lección que nos podamos llevar como cualquier clase, Señor, sino que sea de tu Espíritu Santo para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, y te pedimos también, Señor, que todo sea pues bien guardado, Señor, en el tesoro de nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues vamos a la enseñanza número 48 de nuestra serie en Palabras de Jesús, que lleva por título El gozo de Dios. Y lo invito a que responda, por favor, esta pregunta. A ver, ¿Dios se goza? Es decir, ¿siente felicidad? ¿Sí? ¿Y por qué? Sí, no, quién sabe, ya los puse a pensar, ¿verdad? En otras palabras, a ver si me entienden mejor la pregunta. ¿Usted cree que Dios, el Padre Celestial, el creador de todo el universo, miren, ¿en qué contexto lo estoy poniendo? El creador de todo el universo, el que es omnisciente, el que conoce todas las cosas y que nada lo puede sorprender, tenga razones para estar feliz o gozarse? ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a dejar ahí la pregunta, ya dijeron que sí, vamos a ver si es cierto. Vamos a la palabra de Dios y busque por favor el capítulo 15, donde vamos a leer el día de hoy dos parábolas que son muy interesantes. Mire, estas parábolas son de las más comunes, de las más sencillas de entender. Yo sé que todos los presentes de alguna forma ya las hemos estudiado, pero yo sé que es bueno siempre reafirmar los conocimientos, así que pues hoy las vamos a ver porque es lo que sigue a continuación en nuestra serie. Y bueno, ¿ya tiene Lucas 15:1? ¿Sí? Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Después de eso el Señor les refirió una parábola y les dijo, verso 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde un dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ya han escuchado estas parábolas, ¿verdad? Muchas veces. Bueno, le invito a que regrese nuevamente al verso 1 y 2 de Lucas 15, porque entender esta parte nos sirve de verdad mucho, entender el contexto. Ponga mucha atención. Dice el verso 1 de Lucas 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, subraya publicanos y pecadores, ¿sí? Para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Mire, qué molesto era para los fariseos y escribas ver a Jesús rodeado de la peor gentuza. O sea, ellos estaban buscando a Jesús y decían: ahí está, y está rodeado de lo peor, ¿verdad? Diríamos aquí. ¿Por qué? Porque ellos eran excesivamente religiosos. Ellos eran muy celosos de sus tradiciones y siempre evitaban tener contacto con todos aquellos que no cumplieran con las normas y preceptos de la ley a los que ellos se regían. Por lo tanto, ellos, los religiosos, no se mezclaban con nadie y tenían prohibido o evitaban hasta donde fuera posible hacer o tener cualquier clase de trato con aquellos que no cumplían a detalle la ley. Dicen nada más, qué exagerado, ¿no? Para estos ultrarreligiosos, que es decir extremistas, para estos hombres radicales, los publicanos, por eso le dije que subrayara publicanos y pecadores, los publicanos solamente eran traidores. Ellos los consideraban despreciables porque extorsionaban y exprimían con impuestos a los judíos. Es decir, eran unos judíos que cobraban los impuestos para Roma. Entonces los
los escribas y los fariseos los veían como unos traidores que los estaban extorsionando y aparte llenaban de dinero a Roma. Y aparte estaban los pecadores. Entonces estaban por un lado los publicanos y por otro lado los pecadores, y eso era peor. Para ellos eran unos inmundos. Toda esa chusma irreligiosa, es decir, que no se apegaba a la religión, que no se preocupaba por la pureza legal de los fariseos. Estas eran personas que no les interesaba lo más mínimo los preceptos de la ley. Entonces toda esa gentuza, los fariseos decían, ¿sí? No quiero saber nada de ellos. Pero por otro lado, cuando ellos veían a Jesús, observaban en él o veían en él muchas virtudes, sabían que Jesús era diferente y que sus palabras contenían verdades. Y es por eso que siempre estaban intrigados y siempre lo estaban siguiendo, es decir, estaban atentos a sus movimientos, a donde quiera que se movía Jesús. Reconocían que Jesús tenía autoridad, así que no podían entender por qué Jesús, con esas habilidades, por así decirlo, con eso de conocimiento, se relacionaba con esa gente tan despreciable. Y peor aún, que comiera con ellos y sin lavarse las manos. Pero vamos a las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque aunque muchos escucharon estas palabras, en específico estaban dirigidas a los fariseos y a los escribas. Son muy explícitas. Mire, los fariseos y escribas se la pasaban murmurando y criticando. ¿Cómo es posible? ¿Ya viste con quién está? Con esa mujer adúltera, con ese ladrón, con ese etcétera, 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 ¿no? Póngale el nombre que quiera. Versos 3 de Lucas 15 dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, ponga mucha atención en la historia porque es muy interesante, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? En el momento en que los fariseos escucharon lo que dijo Jesús, se pusieron a la defensiva. ¿Por qué? Porque estas palabras, aunque ustedes no las sientan agresivas, ellos sí las sintieron agresivas. Cuando Jesús inicia la parábola, los está poniendo en un caso hipotético de que ellos tomaran el lugar de un pastor. Le dice, ¿quién? Si es un pastor. Y les pregunta, ¿quién de ustedes si fuera pastor y se le perdiera una oveja, no haría todo lo posible e incluso lo imposible hasta encontrarla? ¿Por qué les causó molestia? Porque ellos se sintieron incómodos cuando Jesús les dijo que se pusieran en lugar del pastor. ¿Se les ocurre alguna idea? Mire, los fariseos y escribas se sentían refinados y especiales. Y para ellos ser un pastor era algo terrible, era humillante. Constituía estar en los niveles o estratos sociales más bajos. En lo más bajo. Los consideraban incultos, sin formación, ignorantes, torpes, sucios. Y además, como los pastores tenían que vigilar las ovejas los 7 días de la semana, era evidente que no podrían guardar el día de reposo, ¿verdad que no? Porque estaban cuidando a las ovejas. Entonces los pastores sí tenían que trabajar y por lo tanto, a la vista de estos hombres, de los fariseos, los pastores no cumplían la ley. Por lo tanto, los pastores siempre estaban constituidos en seres ceremonialmente impuros, perpetuamente sucios. Entonces, cuando Jesús les dijo, pónganse en el lugar de un pastor, ellos se sintieron ofendidos, porque cuidar ovejas era considerado uno de los trabajos de más bajo talante, una de las peores profesiones, ese nada más. Ya llegaremos cuando el Señor dice, yo soy el pastor, imagínense. Por lo tanto, para los escribas y fariseos, el que Jesús les pidiera que se imaginaran trabajando como un pastor de ovejas, constituyó una ofensa para ellos. A nosotros no se nos hace algo difícil. Porque ellos ni en sus más terribles pesadillas pues se rebajarían a trabajar en ese lugar, ¿no? O tener esa responsabilidad. Pero ahora Jesús no solamente los pone como pastores, sino que los reta a que se pongan toda la responsabilidad que tenía un pastor, que se pongan en ese lugar. Y les dice, a ver ustedes, ¿qué harían si son los encargados y pierden una oveja? Ustedes son los responsables. ¿Cómo le harían para no quedar mal con el dueño de las ovejas? A veces pensamos que el pastor es el dueño de las ovejas, ¿no? Pero tradicionalmente un pastor trabaja para alguien, ¿no? Miren, una oveja tenía un alto valor monetario. Y si se perdía era el pastor el que tenía que pagar. Y un rebaño de 100 ovejas, para que imagine la magnitud, pues era un rebaño de tamaño medio, pero aún así no podía ser controlado por una sola persona. Mucho menos en un lugar como el Medio Oriente con las características geográficas tan accidentadas. Normalmente para 100 ovejas estaban 2, 3 o incluso 4 pastores.
Y si una oveja se había perdido, pues obviamente alguien tenía que ir a buscarla. En ese momento, la oveja se encontraba en una situación muy grave, en peligro de muerte, y en unas pocas horas se podía morir. Y la esperanza de encontrarla con vida era muy pequeña, era casi nula, era complicado. Por lo tanto, ser un pastor en ese tiempo era tener un trabajo muy duro y peligroso. ¿Por qué? Porque el pasto era escaso. Siempre la búsqueda era incesante, los tenían que llevar de un lugar a otro. Había precipicios del lado de las montañas, había desierto por el otro, había depredadores y animales venenosos, y una oveja perdida podía morir, pero rápido. Podía morir atacada por algún animal salvaje, caer en un acantilado, ahogarse en un pequeño arroyo, morir de insolación, etcétera, etcétera. Las posibilidades de que sobrevivieran eran muy pocas. Así que el deber, la responsabilidad, el compromiso de un pastor era dejar las 99 resguardada con los otros pastores y salir en busca de la que perdió él solito. Y mire, la tenía que encontrar aunque fuera muerta. ¿Por qué? Porque tenía que llevar una evidencia, mínimo la piel. Tenía que mostrar evidencia de que había sido atacada por un animal o que se había caído de un risco o por lo que fuera, porque si no lo hacían, pues iba a tener que pagar. Y eso era muy caro, ¿no? Por lo tanto, aunque la búsqueda fuera muy difícil, pues bien valía la pena, ¿no? Imagínense cuánto podía costar a una oveja. No sé, voy a ponerle 100 dracmas. Y si ganaban un dracma diario, imagínense 100 días. Ellos vivían al día, ¿verdad? Verso 5 de Lucas 15. Y miren lo que dice Jesús. Y cuando la encuentra, ya salió el pastor a buscarla, dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Subraya esa palabra, gozoso. Jesús narra en la historia que la búsqueda tuvo éxito. Y el pastor se echa a la oveja perdida en la espalda. Váyaselo imaginando. Mire, yo me emociono, mire. Se la pone en la espalda e inicia el regreso a casa. Ahora imagine el peso del animal. ¿Cuánto puede haber pesar un borreguito? A ver, un valor. 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos las gorditas, no sé. Mire, yo en una ocasión me traje como de 3 cuadras de mi casa 2 garrafones de agua. Son como 40 kilos aproximadamente. Y no, hombre, acabé pero cansadísimo, me dolían los brazos con 40. Y aquí dice que se avienta el animalito a la espalda. Y este era un arduo camino de regreso, caminar varios kilómetros hasta casa con el animalito a cuestas, imagínese. Pero a pesar de lo difícil, de ninguna forma lo hizo de mala gana. Al contrario, dice al final del verso 5 que el pastor estaba gozoso, estaba feliz. Verso 6 de Lucas 15 dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El pastor regresó a casa. Mire, ya no regresó al desierto donde dejó a las otras 99. Regresó a casa a descansar de la ardua búsqueda. Por lo tanto, era válido que el pastor se juntara con sus amigos y juntos se gozaran de que la oveja perdida estaba a salvo. Ahora, los escribas y fariseos eran unos avaros de primer nivel, ¿sí? Como decimos aquí, ¿verdad? Que no se vayan a ofender si alguno es de Monterrey, pero eran duros, ¿sí? Por lo tanto, ellos entendieron la gran alegría en la parábola de Jesús, la gran alegría del pastor al no tener que pagar por la oveja perdida. Era justificable el esfuerzo que había hecho, todo el trabajo había valido la pena. Ellos lo entendieron muy bien, fácilmente. Y el ejemplo de nuestro Señor Jesús era tan bueno, o es tan bueno, que ellos mismos estaban de acuerdo que el pastor tenía la obligación, la responsabilidad moral de buscar de manera incesante a la oveja perdida. Ellos estuvieron de acuerdo, hasta ahí dijeron, sí, se le perdió, que la busque, es su responsabilidad, la tiene que traer o traer evidencia de que algo sucedió, ¿no? Ellos están al 100% de acuerdo con Jesús. Ahora ellos ya se habían involucrado, se habían interesado en la historia, pero ahora viene la aplicación. Jesús le da un brusco giro de 180 grados y les dice lo siguiente, y pongan atención en las siguientes palabras de Jesús. Verso 7 de Lucas 15. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Mira hacia dónde nos está llevando nuestro Señor.
Estas palabras de Jesús, al menos desde mi perspectiva, fueron aleccionadoras, confrontantes y devastadoras. Le voy a decir por qué. Porque la conclusión ahora los involucra de otra forma. El reclamo de Jesús hacia ellos fue: ustedes, hombres religiosos, se consideran representantes de Dios aquí en la tierra, pero ¿saben? No lo son. Ustedes no saben nada del corazón amoroso y compasivo de mi Padre. Por el contrario, ustedes son indiferentes, ustedes son fríos e insensibles. No les interesa la condición de los perdidos, de los necesitados, ni de los pecadores. Yo me reúno con ellos y aún me siento a la mesa y comparto el pan, pero no solo es para convivir, sino que aprovecho el tiempo para enseñarles, para darles esperanza, para mostrarles su condición de pecadores perdidos, para que se den cuenta de que sin mí nada pueden hacer y que necesitan ser salvados. ¿Por qué? Porque Dios y los ángeles en el cielo se gozan, se regocijan cuando un pecador se arrepiente, pero ustedes los desprecian y los rechazan. Y como no les interesa buscar y ayudar a los pecadores, hacen por tanto todo lo contrario a Dios, y esto los constituye, religiosos, en enemigos de Dios. Entiendan, Dios no se goza de que sigan sus rituales, eso no sirve de nada. Mi Padre se goza en buscar y llevar al arrepentimiento a los que están perdidos. Y ustedes, fariseos y escribas hipócritas, representan esos 99 que no están perdidos, que no necesitan ayuda. Son falsos pastores que viven en la superficialidad, en lo banal. Se consideran limpios, justos, se creen hombres buenos, religiosamente puros, que no necesitan arrepentimiento. Por lo tanto, ustedes, escribas y fariseos, con su dureza de corazón, no producen ningún gozo ni a Dios ni en el cielo. ¿Cómo ven? Así de directo. Ahora yo imagino que estas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, que hay fiesta, hay gozo por un pecador que se arrepiente y no por aquellos 99 que no necesitan arrepentimiento, les ha de haber caído como un balde de agua fría, como un aguacero de estos que nos agarran de sorpresa, ¿verdad? Les ha de haber caído como agua helada, ¿no? Y yo veo, la verdad, en estas palabras, la misericordia del Señor sobre ellos, porque también les está dando una oportunidad. Ahora, este es un llamado para todos aquellos que nos decimos cristianos. Mire, es un llamado a permanecer conscientes de dónde nos rescató el Señor, porque muchas veces se nos olvida. Ya estamos aquí, decimos aleluya, gloria a Dios, yo ya la hice, voy a estar con el Señor por toda la eternidad, y los de allá afuera, bien, gracias, ¿no? Pero se nos olvida que cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, el Señor fue a buscarnos. Jamás debemos olvidar que el Señor nos rescató, ni debemos de vanagloriarnos con su regalo, porque es un regalo. Al contrario, siempre que podamos, debemos de reconocer que somos salvos por gracia. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy salvo. Amén. Fíjense, nosotros estábamos perdidos y el Señor fue a buscarnos. Por lo tanto, mis hermanos, este es un llamado a tener misericordia. ¿A tener misericordia de quiénes? De todos aquellos que continúan en esa situación. El mundo está lleno de necesitados. El mundo está lleno de gente pecadora. El mundo está lleno de hombres y mujeres que necesitan el Evangelio. Y usted y yo podemos compartirlo. ¿Por qué? Porque cada uno de esos pecadores, si se arrepienten, causarán gozo en el cielo, según las palabras que acabamos de leer. Y también estas palabras son una exhortación a no caer en la trampa religiosa de sentirnos buenos e intachables y sentir porque ya la hicimos, que porque venimos a la iglesia, pues ya la hicimos. Así que tengamos cuidado de no convertirnos en unos fariseos insensibles del siglo XXI. Regresemos a la historia. Los fariseos y escribas seguramente se encontraban muy molestos con estas palabras de Jesús. Por un lado, se sentían ofendidos porque Jesús
los puso en primer lugar pues como pastores, ¿no? En un lugar incómodo. Y después los retó a que se compararan, a que tomaran la responsabilidad de un pastor. Pero después de eso los llamó pecadores, hipócritas que aparentaban y por ser buenos pues no necesitaban ser rescatados. Pero por otro lado, las palabras de Jesús eran muy sencillas, muy fáciles de comprender, y estas palabras les hacían ver a ellos su realidad. También a ellos los estaba confrontando con su pecado y los estaba invitando a arrepentirse. Les estaba diciendo, ustedes son las 99, pero también se pueden arrepentir. Ahora la decisión estaba del lado de los fariseos. Verso 8 de Lucas 15. Posteriormente Jesús les dijo, vamos a nuestra segunda parábola. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Miren, nuevamente este ejemplo de nuestro Señor es muy, muy sencillo. Todos hemos perdido monedas, ¿verdad que sí? Y ahí andamos levantando los sillones y lo que sea para encontrarla. Pero ahora, los fariseos y los escribas estaban todavía más molestos. Mire, se habían molestado porque Jesús les dijo que fueran pastores. Pero ahora se molestaron más. ¿Por qué? Porque ahora en este ejemplo les estaba poniendo en el lugar de una mujer. Y bueno, para nosotros nuevamente solamente es un ejemplo. Pero ellos eran misóginos, eran machistas, despreciaban y humillaban a las mujeres. Y que Jesús los pusiera en la posición de una mujer era terrible. Esta era una ofensa mucho mayor a la de ser pastores. Por lo tanto, que se perdió una moneda en la casa de unos campesinos allá en Palestina, pues como en cualquier lugar, pues no era difícil, ¿no? Lo que era difícil era encontrarla. En ese tiempo las casas eran oscuras. Si acaso llegaban a tener ventanas, tenían en la pared unos huecos como de unos 30 centímetros. 1 o 2 huecos. Imagínense la oscuridad ahí, ¿no? El suelo normalmente era de tierra o estaba cubierta de paja o de cañas. Así que, pues, si se caía una moneda era como buscar una aguja en un pajar. Ahora un dracma, pues era más o menos el equivalente al salario de un día, por así decirlo, pues era importante, ¿no? Si vas al día, pues no puedes perder una moneda, no te quedas sin las tortillas. Pero también era considerado, normalmente en aquellos tiempos les daban a las mujeres como dote una diadema con 10 dracmas, por eso el ejemplo dice que si tiene 10 dracmas y uno se pierde, esos 10 dracmas servían para momentos difíciles, cuando no había recursos. Ahora, ¿cómo se perdió la moneda? Pues eso no es importante, ¿no? ¿Cómo se perdió? Lo importante es que se encuentre. El hecho es que se perdió. Pero aquí lo que vemos es el esfuerzo de la mujer que enciende la lámpara, es decir, tampoco querían gastarse las lámparas, y se puso a barrer con la esperanza de ver brillar la moneda u oírla tintinear. Dice el verso 8 que se puso a buscar a la moneda con diligencia hasta encontrarla, es decir, no se rindió. Y el esfuerzo, pues dio frutos. Verso 9 de Lucas 15. Y cuando la encuentra, se reúne con sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo. Mire la expresión otra vez, la mujer está feliz porque he encontrado la dracma que había perdido. Ahora es fácil imaginar la alegría de la mujer cuando vio relucir la moneda y la pudo apretar nuevamente feliz entre sus manos, ¿no? Representaba parte importante de su sustento. Gozaos conmigo, la he encontrado, le dice a las demás, gócense conmigo. Ahora, el contexto nos muestra que los habitantes de ese tiempo, en esos lugares, eran muy unidos. Miren lo que le estoy diciendo. Participaban tanto de las penas y sufrimientos como de las éxitos o de las bendiciones y de las alegrías de los que vivían alrededor. Es decir, si a alguien le iba bien, se gozaban con ellos, disfrutaban estar con ellos. Y si lo traemos a nuestros tiempos, pues la realidad es que esa unidad y esa humildad hace falta en la casa del Señor en nuestro tiempo. Ciertamente nos decimos hermanos, pero por lo general no nos involucramos en las situaciones, en los problemas que se presentan con los hermanos. Continuamente actuamos de manera indiferente ante el sufrimiento y aún peor. Muchas de las ocasiones menospreciamos o envidiamos a aquel que tiene un logro. En vez de gozarnos porque a alguien le esté yendo bien o haya hecho algo especial, lo vemos mal como hermanos.
Y mire, esta mujer les invita a sus vecinos a gozarse por haber encontrado la moneda. Era algo común en ese tiempo. Y desde el punto de vista lógico, los fariseos entienden nuevamente estas palabras. Ellos están de acuerdo que la mujer hizo lo necesario para la circunstancia en la que se encontraba. Ella perdió la moneda, ella tenía que encontrarla. Pero ya no dijeron nada, ellos se dieron cuenta que esta parábola también los estaba involucrando de una manera que no les agradaba. Verso 10 de Lucas 15 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mire, ambos ejemplos nos llevan a lo mismo, la importancia de alguien que es encontrado. Pero hay una palabra, más bien hay dos palabras que son muy importantes. Dice Jesús: así os digo en el verso 10. Así os digo, escribas y fariseos, a ustedes se los digo. Esta expresión no pudo ser más directa. Esta era una reprensión por su mala actitud. Jesús les dice: ustedes son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque son capaces de estar de acuerdo conmigo en la responsabilidad ética que tiene un pastor de buscar y regresar a su dueño la oveja que se perdió. Están de acuerdo en que una mujer busque su moneda perdida porque esa es su obligación, pero me critican, me condenan y se ofenden por juntarme con pecadores a comer con ellos, recuperando y salvando las almas que se han perdido. Por eso me critican. ¿Cómo es posible que puedan entender el gozo de un hombre y una mujer que recuperan algo de manera temporal y no puedan entender el gozo de Dios por recuperar a los pecadores de la perdición eterna? ¿Cómo es posible? Estas palabras, mis hermanos, fueron dichas por Jesús para que estos hombres de dura cerviz entendieran y recordaran que el gozo no estaba en lo que hacían. El gozo de Dios viene cuando un pecador se arrepiente. El gozo divino de recuperar a los perdidos es algo común y está en las Escrituras. Si nos ponemos a estudiarlo, vamos a encontrar el gozo de Dios por todos lados. Dios no necesita nada y podríamos decir que no necesita de nosotros. Mire, somos tan frágiles. Ahorita está por entrar un huracán acá por el Golfo de México, por el Mar Caribe, y la gente está espantada, ¿no? En un momento miles de personas se pueden ir. Todos esos hoteles pueden desaparecer. El COVID se puede ir para arriba y nos podemos ir en cualquier momento. Y a pesar de eso, el Señor nos creó, y al ser tan insignificantes, a pesar de todo, Él se goza cuando nos arrepentimos. Y eso que Él ya lo sabe, ¿se imaginan? Él se goza. Y estos hombres, estos fariseos y escribas, ellos eran estudiantes de la ley y deberían de saber que el Señor se gozaba en buscar a los perdidos. Mire, el profeta Sofonías, en Sofonías 3:4 dijo: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilita en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Eso estaba en el Antiguo Testamento. Y el salmista declaró lo siguiente en el Salmo 105:43: sacó a su pueblo con gozo. Se gozó. Así podemos seguir buscando, mis hermanos, muchas expresiones de este tema, mucho relacionado, porque la Biblia está llena de palabras donde Dios muestra su gozo. Dios, el Padre Celestial, el Creador de todo el universo, el omnisciente, el que conoce todas las cosas, tiene motivos para decirles a los ángeles del cielo: gozaos conmigo, porque un pecador se ha arrepentido. Así que, mis hermanos, no olvidemos esto. Más bien recordemos siempre que hubo gozo en el cielo cuando usted y yo nos arrepentimos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias porque nos reconocemos insignificantes, nos reconocemos pecadores. Nos reconocemos, Señor, que no merecemos estar delante de tu presencia, pero tú por misericordia decidiste enviar a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a buscarnos como esa oveja que se había extraviado, que se había perdido, no como esa moneda
que cayó en el piso y era difícil encontrarla, pero lo hiciste con amor, Señor, y pues aquí estamos, Señor, somos tus hijos, somos redimidos por tu sangre y nos has dado esa oportunidad de tener esperanza de vida eterna, de estar en tu casa, Señor, en el cielo, pero también nos has dado una responsabilidad extra, Señor, mientras estemos aquí en la tierra, que es compartir tu palabra y llevarla a otras personas que necesitan, Señor, también ser rescatadas de la vana manera de vivir, del pecado y tener la oportunidad de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a llevar esta obra pues con amor, hacerlo cada vez que tú nos lo permitas, Señor, hacerlo con sabiduría, tratando, Señor, de mostrarte a ti, que no nos veamos nosotros, porque nosotros solamente somos vasos, Señor, vasos de barro, que queremos compartir tu palabra. Ayúdanos a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, para atesorar estas palabras y saber, Señor, que tú, a pesar de todo y de lo finito que somos, te has gozado cuando nos arrepentimos, Señor. Ayúdanos a tener presente cada día de donde tú nos has traído. Te damos muchas gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.